Universidad de Venecia es consciente de la realidad social que estamos viviendo. Recordemos que no es solamente una realidad de nuestro municipio, sino que es una realidad también nacional. Todo esto conlleva una reflexión de valores, una responsabilidad que tenemos todos frente a la realidad que nos toca y que nos golpea. Recordemos que el lugar tiene que ser la familia para encontrar soluciones a las diferentes dificultades que estamos viviendo. Cada una de las instituciones ponemos nuestro granito de arena buscando el bien de todos, pero la familia tiene una responsabilidad muy grande. Esa familia, así como hoy está constituida, tiene una responsabilidad muy grande. Es el primer lugar donde todos debemos ser artesanos de paz, constructores de paz. Entonces, aquí es muy fácil, tal vez, responsabilizar a otros. Claro, todos tenemos una responsabilidad muy grande, pero la familia tiene la mayor responsabilidad del cuidado de su propia familia. Hoy nos hemos reunido el grueso de los líderes del municipio de Venecia para tratar la problemática que aqueja a nuestro municipio en la situación de violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Sí. Es de resaltar que todos estuvimos unidos y adoptamos varias medidas para prevenir estos actos delincuenciales contra nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es de resaltar que los padres de familia tenemos gran responsabilidad en el manejo de nuestros hijos. Tenemos que hacernos muchas preguntas. No podemos descargar la responsabilidad en la policía, en los profesores, en el alcalde, en el consejo. No, tenemos que hacernos preguntas como padres de familia. ¿Qué hace mi hijo? ¿Con quién anda mi hijo? ¿En dónde está mi hijo en este momento cuando son las 10, 11 de la noche y no llega después de haber salido a las 4 o 5 de la tarde del colegio? ¿Por qué mi hijo está trayendo objetos costosos a la casa si él no trabaja ni yo se los he dado? Como padres de familia debemos ser los principales educadores de nuestros hijos. Es por eso el llamado a usted, padre de familia, a mí como padre de familia. Soy el principal responsable de la actuación de mis hijos. Vamos a seguir trabajando por nuestros jóvenes y no vamos a dejar que nuestro pueblo caiga en las manos de la violencia. Un saludo muy especial desde el Consejo. En estos momentos vivimos en una realidad que afecta de manera significativa a nuestra sociedad. Generalmente los seres humanos tratamos de no responsabilizarnos frente a nuestras acciones, ¿cierto? Sin embargo, la familia, que es el pilar básico de la sociedad y es el primer agente de socialización, cumple un papel importante en esta realidad que afecta de manera significativa a nuestra sociedad. La invitación es a que tratemos de responsabilizarnos. Sabemos que la familia es quien inculca valores, principios, normas, reglas, y las diferentes instituciones, yo trabajo en la institución Orlando Velázquez Arango, se trata de afianzar o reforzar, pero cuando no tenemos que afianzar y reforzar, la institución queda limitada en ciertos aspectos. Entonces la invitación es tratar de asumir nuestras responsabilidades, de aportar, ¿cierto? Y no tratar de que culpar a otros, ¿cierto? Nosotros como familia tenemos un papel principal, entonces tratar de reforzar eso. Hemos estado pues tratando un tema muy interesante, muy importante y a la vez preocupante. Sin embargo, brindando soluciones para las familias de Venecia, sus hijos, sus jóvenes, desde el punto de vista también de los principios, los valores, retomando todas estas cosas tan importantes para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestra comunidad. Estamos muy llenos de confianza y de fe de que muy posiblemente las cosas van a mejorar, van a cambiar. Y desde nuestro lugar, desde nuestro sitio, trabajando en pro de los beneficios que van a obtener todas las familias, los hogares y sobre todo los adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad. Así que deseando para todos ustedes también de una manera muy especial la bendición de Dios, estaremos orando, estaremos trabajando mancomunadamente con la Administración Municipal, con las diferentes instituciones del municipio de Venecia, y esperamos que Dios nos bendiga de una manera muy especial en esta parte que tanto
la comunidad está esperando que nosotros realicemos, metamos nuestra mano desde el punto de vista de nuestro liderazgo como personas interesadas en que las cosas surjan de la mejor manera. Hola, mi nombre es Manuela Franco, tengo 22 años y soy veneciana. En este momento soy la trabajadora social de la comisaría de familia y quiero extenderles una invitación muy grande a cada uno de los padres venecianos a que hagamos parte del cambio que ahorita es tan necesario. Esto lo traigo a colación porque yo soy veneciana, nací, crecí y todo el tiempo he estado aquí. Soy de pronto un referente y un ejemplo de que se puede, de que con el acompañamiento responsable de mi familia, de mis amigos y de las entidades que aquí nos acompañan, podemos buscar un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, nuestras familias y para toda una sociedad. Con eso entonces solamente extenderles la invitación a esto que necesitamos cambiar, a que apoyen, estén constantes ahí con sus hijos, con sus nietos, sus vecinos, sus amigos, esos jovencitos que sabemos que nos necesitan a diario. Muchas gracias. Como institución, como Policía Nacional, estamos trabajando por la seguridad del municipio. Estamos haciendo coordinaciones interagenciales con todas las instituciones del Estado, estamos trabajando de la mano hacia el mismo lado para brindarle el máximo de seguridad a nuestro municipio. Pero necesitamos del máximo apoyo de ustedes como padres de familia. Recordemos que la familia es la base de toda sociedad. Necesitamos del apoyo de los padres para que por favor nos ayuden a fortalecer a nuestros jóvenes en principios y valores, esos que se están perdiendo a diario. Esos que no podemos delegar la responsabilidad a otras instituciones si desde nuestra casa no los fortalecemos, no los escuchamos. Escuchemos a nuestros jóvenes, no permitamos que el que los escuche sea el delincuente, estas redes criminales que son los que escuchan al ciudadano y los llevan a tomar errores, los llevan a tomar decisiones equivocadas. Entonces, por favor, escuchemos a nuestros jóvenes, fortalezcamos nuestros principios y valores en nuestros hogares. Inculquémosle la legalidad, la cultura de lo legal. No podemos exigirle a nuestros jóvenes el día de mañana que nos escuche, que cumplan nuestras normas, si desde pequeños les inculcamos esa violación de la norma, ese inculcamiento de los principios es fundamental para el fortalecimiento de valores, para que nuestra ciudadanía, para que nuestros jóvenes tengan un futuro próspero. Bueno, este es un mensaje que hoy estamos enviando a toda la comunidad de nuestro municipio, ya que debido a la problemática que estamos enfrentando en zona urbana y zona rural de nuestro pueblo, al igual que en municipios vecinos, en el departamento y a nivel nacional, hoy fuerzas vivas del municipio estamos reunidos para de manera conjunta buscar soluciones, alternativas, propuestas que nos permitan ahondar en soluciones que antes que nada busquen preservar la vida. Esta es una sociedad en la que nos ha tocado presenciar unos cambios, unos procesos culturales, sociales que nos sorprenden y que definitivamente nos lleva a enfilar baterías en torno a enfrentar dificultades que cobran vidas, que destruyen tejido social en nuestro municipio y que definitivamente nos pone de frente a nuevos retos. La problemática que se viene agudizando en nuestros territorios sencillamente nos convoca a que la iglesia, las diferentes iglesias, el consejo municipal, la administración en pleno, la comunidad educativa, nos unamos y que empecemos a decirle a un municipio que todos somos responsables. El papel de la familia, el papel de la sociedad y el papel de las instituciones tiene que tener un norte definido. No podemos
desde las familias, estar celebrando cuando los hijos son ilustres y son muy notorios, diciendo que es un logro de la familia, pero cuando es un hijo que tiene dificultades, que presenta conflictos, entonces salimos a buscar dónde está el párroco, dónde está el profesor, dónde está el alcalde, dónde está el policía. Esto es un compromiso de todos, absolutamente de todos. Todos salgamos y pongamos la cara, pero pongámosla con una actitud propositiva, no una actitud de críticas y de estar ahondando más en conflictos que no solucionan absolutamente nada. Lo que necesitamos son familias comprometidas con la dificultad que hoy padece nuestra juventud y nuestra sociedad, lógicamente, y una sociedad desde los comerciantes, desde los adultos, desde todos los que hacemos parte de ella, siendo responsables, no haciéndonos los que no nos interesa, lo que no nos compete, porque cuando vemos una juventud inmersa en dificultades y somos indiferentes ante ello, entonces no estamos siendo una sociedad responsable. O cuando sencillamente buscamos a quién culpar, cuando sencillamente miramos si le cabe la culpa a una administración, si le cabe la culpa a la fuerza pública, y no me miro hacia adentro qué estoy haciendo como sociedad para ayudar a mitigar ese impacto negativo, entonces no estoy siendo constructivo. De igual manera, las instituciones que nos reunimos para mirar qué es lo que tenemos que hacer, encontramos que solos no podemos, y que de hecho solos no podemos hacer nada. Ni el padre, ni el policía, ni el docente, ni el empleado, ni el alcalde pueden hacer nada solos. Necesitamos de todos ustedes, necesitamos de una familia responsable. Hay una dificultad, hay un problema. Hay que prevenirlo, pero también hay que enfrentarlo para combatirlo. No podemos ocultar realidades. Le pedimos a las familias, todas, independiente del nivel de dificultad que se tenga, o las que no tienen dificultad también en sus familias, la tienen en la sociedad, porque esto que hoy afecta a una familia, si se deja sola, mañana afecta a la sociedad. Como decía un escritor, Bertolt Brecht, primero vinieron por unos, pero a mí no me importó. Luego por los otros, pero tampoco me importó, porque no hacía parte de ellos. Cuando vengan por mí, a nadie le va a importar, porque a mí tampoco me importó la problemática de los demás. Entonces, es nuestra invitación. Estamos acá, trabajando, no solo con obras de cemento. Sí las estamos haciendo, claro que sí. Estamos haciendo las obras de cemento que se necesitan, porque no nos las estamos inventando. Las obras que estamos haciendo son obras que el municipio, en sus veredas, corregimientos y barrios, necesita. Pero también trabajamos por el deporte, por la cultura, por la infancia, por los adultos mayores, que hacen parte de nuestra sociedad. Y salimos a convocar las fuerzas vivas para que nos ayuden a enfrentar los tiempos difíciles, porque no es con críticas, con señalamientos, como vamos a recuperar la tranquilidad en nuestro municipio. Son momentos difíciles en época de seguridad, pero no es escondiéndonos cómo lo vamos a solucionar, ni mucho menos buscando a quién poner nuestro dedo acusador. Es de una manera conjunta. No es criticando siquiera un plan de desarrollo diciendo cuál Venecia nos une. Es que Venecia nos une, no es un plan de desarrollo, es un llamado a una comunidad. Amas a Venecia, únete por ese amor a tu pueblo, a tu barrio, a tu vecindad, a tu comunidad, pero únete de manera positiva. No te unas con críticas y con comentarios de oportunidad, de ahondar en la crisis. No necesitamos eso. Necesitamos a una sociedad que levanta la cabeza, que no se deja de las dificultades, que rodea a su familia, que apoya a su sociedad
y que cree en sus instituciones, apoyándolas, que nos equivocamos, claro, todos los días. Gracias a Dios, nuestra condición humana nos limita y nos equivocamos porque somos humanos, pero trabajamos todos los días por nuestro pueblo y los hechos hablan por nosotros. Trabajamos para buscar soluciones. Hay muchas dificultades que hemos logrado solucionar, otras aún no. Quizás otras se queden sin solucionar, pero vendrán otras personas a solucionarlas. Pero el hecho es que no perdamos el norte y que no entremos en acusaciones y en señalamientos sin proponer nada positivo para nuestro pueblo. Esa es hoy nuestra invitación.